Estimados alumnos, estudiantes, ¿cómo están? En esta oportunidad, ya nuestra tercera semana de la unidad didáctica, pues nos toca hablar de todo lo que comprende terminología quirúrgica. Espero que todos se encuentren bien. Ya venimos hablando bastante del tema de terminología quirúrgica y bueno, esta vez ya nos toca hablar de la parte ya cognitiva para ir avanzando un poco de conocimientos con respecto a la temática. Bueno, tenemos algunas expectativas. En el campo de la salud es esencial contar con una terminología precisa y coherente para garantizar la comunicación efectiva, sobre todo entre profesionales de la salud y entre los pacientes y entre los familiares de estos pacientes. ¿Cuáles serían los objetivos de la terminología en salud en general? Bueno, reconocer la etimología de términos médicos para poder lograr un buen vocabulario preciso, consistente y actualizado, accesible, multilingüe, para poder garantizar una comunicación efectiva. También desarrollar diversas maneras de atención para que los pacientes puedan sentirse en confianza. Ustedes saben que no podemos estar comunicándonos con el paciente con palabras comunes o palabras que nosotros entendemos, solo nosotros, el personal de salud, puesto que cuando el paciente lo va a escuchar, de repente no se va a sentir identificado, sobre todo si se trata de diagnosticar enfermedades. Y ya que estamos hablando del diagnóstico de enfermedades, ¿alguna vez han ido al médico y éste les ha hablado en un lenguaje propio que solo el personal de salud o los médicos utilizan? Bueno, este tipo de términos que utiliza todo el personal de salud se le conoce como terminología en salud o terminología médica, ¿no? Estos, al parecer, son muy extraños y bueno, cuando uno los escucha generalmente no se sabe qué es lo que puede significar. Sin embargo, si tenemos un poco de interés, podemos averiguar, podemos investigar y ver que son muy prácticos en realidad. Por otro lado, las terminologías o los términos son universales. Aunque su pronunciación varíe de una lengua a otra, los componentes léxicos son los mismos. Y por otro lado, son muy descriptivos mediante los procedimientos de composición y derivación a través de una sola palabra. Pues, por ejemplo, una palabra siempre se compone de una raíz, un prefijo y un sufijo. Tenemos un ejemplo de una terminología en salud: hipercolesterolemia. ¿Qué quiere decir? Es una palabra bastante grande, larga y un poco compleja incluso, pero quiere decir nada más y nada menos que hay mucho colesterol en la sangre. ¿Te imaginas lo lentas y complicadas que serían las charlas entre todos los médicos si estuvieran o tuvieran que recurrir a frases tan largas como el escribir un síntoma, procedimientos y menos? O sea, ustedes imaginan toda una sala de médicos, una junta de médicos hablando con una terminología bárbara en salud y ellos entendiéndose entre ellos, ¿no? O sea, es una maravilla en realidad. Sin embargo, no es difícil todo lo que se puede escuchar. A veces no es tan difícil y siempre te lleva a un conocimiento no tan complejo. Son prácticos bueno, siempre y cuando pues estemos inmersos en la terminología en salud. ¿Y de dónde saldrán todos los términos? Bueno, los términos técnicos de las ciencias de la salud son, la mayoría son numerosos y variados, ya que abarcan una amplia gama de conceptos en ciencias de la salud, por lo que no hay un número exacto de cuántos términos existen y continúan evolucionando y actualizándose a medida que avanza la investigación y la práctica médica. De ahí que tenemos que unas palabras se componen de raíces, sufijos y prefijos. A continuación les estoy mostrando una palabra para poder analizarla entre todos. Vamos a analizar terminología de ciencias de la salud. Por ejemplo, la palabra es polirradiculoneuropatía. Y si vamos a analizarla, tenemos que ubicar primero cuál es la raíz,
cuál es el prefijo y cuál es el sufijo. En todo caso, aquí les estoy mostrando, les estoy marcando raíz, prefijo y sufijo. En una palabra, la raíz es la palabra principal que te lleva a un concepto definido. En terminología de salud, la raíz te lleva a imaginarte un órgano. El prefijo es la palabra que puede anteceder a la palabra principal o raíz y el sufijo es lo que va posteriormente. Ahora veamos, vamos a descomponer y analizar la palabra. Polirradiculoneuropatía. Les decía que la palabra raíz de toda una terminología es la parte, en terminología de salud, la raíz en una palabra es la parte que te lleva a pensar en un órgano. En este caso, la palabra raíz es radículo. Radículo que significa raíz de nervios. Poli, como es una palabra que está antecediendo a la raíz, poli significa muchos o varios. Y el prefijo sería patía, que está después de la raíz, ¿no? Como verán ahí, patía, que está marcado en celeste, significa enfermedad. Entonces, toda esta palabra grande, polirradículo neuropatía, significa enfermedades múltiples en las raíces nerviosas. ¿Se imaginan que esta palabra dicha por un neurólogo o un neurocirujano es muy común en realidad? Sin embargo, para las personas que no están alrededor de todo lo que es el sistema de salud y están inmersos en este sistema de salud, es una palabra compleja y difícil de interpretar. A continuación, les estoy presentando un cuadro de algunas raíces más comunes y conocidas en todo lo que es terminología médica en salud. Por ejemplo, raíces. ¿Qué les decía anteriormente? Que una raíz en terminología de salud te llevaba a pensar en un órgano. Por ejemplo, la raíz adeno significa glándula, vaso significa, bueno, un vaso sanguíneo, hemato te lleva a pensar en la sangre, hepato te lleva a pensar a hígado, nefro, riñón, orqui es un testículo, y etcétera, etcétera. Y podrán ver y analizar las raíces que les he traído para que puedan observar, puedan aprenderlos y analizarlos de acuerdo al cuadro mostrado. De la misma manera les estoy presentando un cuadro de prefijos utilizados en todo lo que es terminología médica en salud. Bueno, pues ahí tenemos prefijos. ¿Y qué era prefijos? Son todas aquellas palabras que iban antes de la palabra principal o raíz. Por ejemplo, tenemos el prefijo an, que significa ausencia de. Circun, que significa alrededor, supra, por encima. Y bueno, por ahí van a poder estudiar y analizar muchas palabritas que les he traído en este cuadro para que se les haga más familiarizado y comenzar ya a comprender toda la terminología en salud que podemos utilizar nosotros también más adelante, ya que son profesionales en potencia, ¿no? Son profesionales que se están, futuros profesionales que se están preparando. También pues su respectivo cuadro de sufijos y con esto completamos la clase a través de estos tres grandes cuadros donde he querido darles unas raíces resumidas, prefijos y sufijos utilizados con mayor frecuencia dentro de lo que es el campo de la salud. Es importante que cada uno de ustedes lo analicen, lo repasen, lo aprendan, puesto que de esta manera es que vamos a comenzar a aprender terminología en salud. Para poder comprender todo lo que es terminología quirúrgica, debemos primero saber qué es terminología, ¿no? Comprender desde dónde vienen y se forman las palabras, los vocablos, para poder comenzar a armar ya palabras más complejas, ¿no? Ya les daba el ejemplo. Es importante que ustedes aprendan estos cuadritos. Espero que quede claro. Es cuestión de que ustedes mismos tengan iniciativa, utilicen su tiempo con sabiduría y tómense unas horas de todo su tiempo de organizarse para poder comenzar a aprender ya esta terminología. Para comenzar a saber si hemos comprendido algunas
de estas terminologías, vamos a hacer unos ejercicios. A continuación, les voy a formar en equipos y les voy a dar unas palabras un poco complejas para que ustedes con equipo podamos identificar eh, qué palabras son las raíces, qué palabras son los prefijos y sufijos. Estoy aquí para ayudarlos, así que por favor les voy a dar 10 minutos para que se puedan formar en equipos y poder darle la lista de palabras que se va a comenzar a analizar. Bueno, si tuvieran algún tipo de pregunta, me pareciera mejor que vayamos aclarando las dudas durante la práctica, durante la elaboración del trabajo en equipo. Creo que es más fácil para poder comprender toda esta descripción y análisis de cada palabra. Bien, chicos, a continuación vamos a comenzar a formar equipos. Gracias.